Hoy es viernes 13, ¿qué es esto? Pero bueno, viernes 13, esperemos que no implique ningún tipo de tema de la suerte, ya sabemos, ¿no? Pero viernes 13 de junio del 2025 y vamos a platicar sobre un artículo que publicó el New York Times recientemente sobre Elon Musk, que ha causado, pues, la verdad, mucho revuelo. El artículo lo que revela es su intenso consumo de drogas, sus complejas relaciones familiares y su creciente participación política, todo esto al mismo tiempo. Y me da muchísimo gusto que para que desmenucemos lo que dice este artículo y lo que significa para Elon Musk, por un lado, para Donald Trump y para la política en Estados Unidos, nos acompaña aquí Emilio Pisu Saldaña, analista de tecnologías para la información. Pisu, ¿cómo viste? ¿Qué tal? Ahora sí que qué escandalazo, Ay, ¿no? Ana, sí, muchas gracias por la invitación. Mira, te iba a decir, me encanta comenzar esta invitación y esta plática confirmando que no hay viernes 13 de mala suerte si yo tengo el honor de estar platicando aquí contigo. Entonces, de entrada por ahí, pero hay algo bien interesante. El Elon Musk que estamos viendo el día de hoy retratado por sí mismo, incluso en los medios y en sus apariciones, es sin duda un Elon Musk que se ve demacrado, que se ve desgastado, que se ve presionado, que se ve y refleja la tensión que está viviendo. Pero algo que llama mucho la atención además es que su consumo de drogas no había sido nuevo, había sido algo que ya le venía acompañando, que en su momento él había tenido la oportunidad de salir a negar, digamos, como contundentemente, Bueno, y él no en la lo hizo todas entrevista las veces. con Don Lemon, que Sí, creo que sí, fue como cuando el medio medio salió aquí disparador, el sí, tema, sí, Don sí, Lemon, ex conductor de CNN, sí. lo entrevista y le pregunta, oye, entiendo que tienes una prescripción médica Ujú, ujú. de consumo de ketamina. Correcto, Que la ketamina, pues entiendo que es una droga bastante potente, correcto, que sí, sí sí. tiene efectos químicos sobre Ujú, nuestro cerebro sí, sí, y en ocasiones drásticas en la psiquiatría se requiere a ella como ajá, una ayuda para problemas de salud mental. correcto. Y Musk contesta como, oye, qué mal gusto que me hagas una pregunta sobre un tema médico. Ajá, Como ajá. que se hace el ofendido, Sí, pero sí, sí sí, le va y sí. sí le contesta, pues, sí, es una dosis mínima. Esta dosis mínima. Y aquí, esta dosis mínima, qué bueno que lo traes a colación, porque esta dosis mínima rápidamente con nuestra audiencia, por ejemplo, para nuestra imagen mental, podemos rápidamente identificar distintos eventos en donde Elon Musk estuvo presente, incluidos eventos en campaña, por ejemplo, y en la misma toma de posesión del presidente Trump, en el que lo veíamos con los ojos de repente medio desorbitados, viendo hacia arriba y Sí, haciendo sí, sí. gesticulaciones con el cuello. Mucho de este tipo de movimientos, yo muchas veces los quise leer, Ana, como ese tipo de movimientos que a veces uno hace cuando ya llevas un rato parado en algún lugar, ¿no? Que Ujú. estiras un poco el cuello. Pero pues sí, digo, de repente ves los movimientos de los ojos y todo. Este tipo de imágenes le habían estado acompañando desde antes de campaña. Y aquí lo interesante o lo relevante es que dentro del reportaje que comparte el New York Times, y esto me parece incluso lo que le da un peso tan relevante que lo estemos comentando aquí, pues es que la investigación que hicieron lo que recoge son los testimonios de distintos equipos del presidente Trump que viajaban junto con Elon Musk en el avión presidencial y en las distintas reuniones a las que asistían y que hoy, una vez que ha perdido todo el brillo, ¿no? Ya están dándole la espalda y darle la espalda en este sentido políticamente en Estados Unidos, perdón, enterrar en muchos casos a las personas que estén comentando todo esto al grado de permitir una investigación que documente que no se trataba solamente de una receta médica pequeña, sino que incluso lo que dicen es que Elon Musk viajaba con un boletín, con un maletincito con cerca de 20 pastillas, entre las que estaba incluso medicamento que no era ketamina, sino éxtasis y otro tipo de Sí, que pastillas y drogas, ¿no? utilizaba psilocibina también Correcto. y algunos hongos, ¿no? Cosa que yo siento que, a ver, pues cada quien que haga con su Sí, sí, cuerpo lo sí, que sí, 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 quiera, sí. ¿no? Además están muy en boga Ujú. este movimiento de las microdosis en Sí, Estados Unidos, particularmente de hongos y ese tipo de drogas, correcto. como una forma alternativa para tratar un problema de salud Sí, mental. sí, sí, sí. Que yo estoy 100% a favor de que Ujú. existan alternativas. No todo mundo tiene que recurrir a un Prozac. No, no. O sea, si hay otra forma, se me hace maravilloso. Sí. Pero lo que aquí llama la atención es que yo creo que
Elon Musk, por lo que pone este reportaje, sí consume en dosis pequeñas primero, pero se ve pues que le va aumentando la dosis, él va subiendo, pues obviamente con el poder y el dinero que tiene la oportunidad Gran observación. de aumentar quizás la dosis que le daba el doctor. Sí. Y se acerca gente cercana a Elon Musk con las reporteras del New York Times para decirle, estamos preocupados por nuestro amigo, por nuestro colega, y por eso es que empieza esta investigación, por una preocupación de gente cercana a Musk, por la cantidad de droga que ya está consumiendo, al mismo tiempo que está asesorando al presidente, llevando a cabo un recorte presupuestal importantísimo con Doge y manejando una empresa que envía a la gente al espacio, SpaceX. Entonces, pues ahí es cuando ya dices, la línea entre tus decisiones personales y poner en riesgo a otras personas y además pues, ser una figura dentro del gobierno estadounidense, pues ya es tema público, ¿no? Pero además me encanta el escenario que acabas de plantear, porque pensemos en el nivel de presión que está viviendo una persona que en efecto está atendiendo varias pistas, todas de ellas muy relevantes. A esto agreguémosle los cerca de 15 hijos que tiene y la problemática vida marital, multimarital que tiene. Pero casi una poligamia, ¿no? Totalmente, pero además porque ni siquiera les dice a sus parejas. No. Y además él está en una misión de repoblar el planeta con ADN mosquiano en donde se pueda. Entonces esa parte también es particular. Pero aquí hay algo interesante. A todo esto que tú acabas de describir, sumémosle el que en algún momento, me parece que fue, no sé si fue el New York Times o alguno de estos medios serios, pues, hicieron una recopilación de los horarios en los que hay publicaciones en Twitter por parte de Elon Musk. Y esto es muy interesante. El hombre casi no duerme, Ana. Entonces, sumémosle esto que tú acabas de describir, que me parece un escenario caótico, espectacularmente relevante, porque no hay tema que no sea de orden mundial o de orden millonario o importante, pero agreguémosle que el hombre tiene problemas de sueño, no duerme prácticamente y vive en un constante publicar. Los momentos que hay sin que publique en Twitter o en X, pues, para concederle un poquito, son mínimos y son entre 3 y 5 de la mañana, pero además son espacios intermitentes en el que deja de tuitear un rato, que se nota que se duerme un rato, pero no pasa 1 hora o 2 y ahí está otra de nuevo, y lo ves tuiteando todo el día. Entonces, es una persona, y a esto agreguémosle algo que era el escenario que tú planteabas, me encantó, agregándole una condición. En una persona normal que está bajo tratamiento de este estilo, uno no tiene la capacidad, el albedrío, ¿no? La injerencia para hablarle a su doctor y decirle, oye, las 2 gotitas no me están sirviendo, ¿no? Necesito 3. Y que tu doctor te diga, ok, van 3, ¿no? Y luego 5, y luego 7. Cuando a todo esto le acercas también las capacidades que tiene la persona más rica del mundo, hay dos cosas adicionales. La capacidad de tener un acceso irrestricto a esta droga y abusar de ella sin que haya mayor problema aparentemente. Pero por otro lado, Ana, ya lo comentaban también en este mismo reportaje, muy interesante, los privilegios de ser el dueño de una empresa a la que el gobierno audita de sorpresa para validar que sus empleados no consuman drogas, en el caso de SpaceX, por tratarse de contratos gubernamentales precisamente, y ese día casualmente Elon Musk no asistía a la oficina. Sí, ¿no? Alguien le daba el pitazo. Le daban el pitazo. Entonces, si combinamos esto, ¿no? Acceso al poder como el que tiene y dinero al que tiene, la capacidad de tener este tipo de adelantos, que tu doctor responda a tus caprichos, y a eso súmale el nivel de presión que tienes, que seguramente en su cabeza justifica que no duerma y que abuse como abusa, pues hoy lo que vemos ya es un poco el remedo de alguien que parecía genial en sentido ingenieril y tecnológico, y que vimos irse desvaneciendo en términos políticos de una forma muy triste, porque además, curiosa y paradójicamente, si hay alguien que perdió en todo este tramo con el presidente Trump, además de Estados Unidos, lo estamos viendo ahorita, es él y su marca. Su persona son los más desgastados en el recuento de los daños que hay desde que compra Twitter y lo convierte en una
pasarela del mensaje republicano y De apoyar. extrema derecha. Totalmente. Porque lo ha hecho no nada más en Estados Unidos. Exacto. Ha apoyado a AfD en Alemania, vimos, Alemania. claro, sí. Y lo mismo hizo con Nigel Farage en Gran Bretaña. Sí. Entonces, o sea, se ha metido en la cocina de la política, Se dejó no llevar. nada más en Estados Unidos. Y el acceso al poder, ya no al dinero. Y esto también me llama mucho la atención. Porque si bien era alguien que tenía acceso a una cantidad de dinero casi inconmensurable, ya vimos que el poder, más que el dinero, tiene una capacidad de descomponer a las personas, a sus principios, a sus posicionamientos, como lo hemos visto con Elon Musk. El dinero no le hizo tanto daño como sí se lo hizo el poder, ¿no? Oye, hay una parte donde este famoso saludo nazi sí, que correcto, hace, correcto. Lo que se da a entender es que está él bajo los efectos de las drogas cuando está haciendo ese saludo nazi. Sí, y en varias de sus entrevistas es casi imposible pensar que no esté bajo el efecto o influjo de alguna droga, porque el nivel de reacción, de confrontación, de cosas que dice, nada más no hacen sentido en alguien cuerdo, por más vivaracho, loco o creativo que sea. En el caso de él, esa escena me parece muy triste. Otra escena es en la que levanta la chainsaw que le regala el presidente Milei. Y más recientemente... La motosierra. Y más recientemente la entrevista que tuvo con la reportera, con la periodista de Bloomberg, en el que la ataca a ella y dice varias cosas sin sentido. Entre ellas, por ejemplo, que las ventas en Europa iban bien, que en China estaban mejorando, cuando estaban en su momento de peor caída, pero lo comento porque además es tan relevante que lo diga, que hoy, en este momento, existe la posibilidad de que la SEC, toda la parte de auditoría en Estados Unidos, le levante una investigación nuevamente por esas declaraciones, ¿no? Claro. Porque miente en el valor de las acciones y con ello modifica la apreciación, ¿no? Ya había hecho mucho este tema de postear antes cuando no era cuando era Twitter y era de Jack Dorsey y no era de Elon Musk. Ya había tenido problemas con la SEC por cosas que posteaba, ¿no? Son como enemigos de hace un rato, La duda que yo tengo es si siempre fue así. Quizás se exacerbó un poco, pero siempre fue así. Y el tema es que ahora, con esta cercanía con el presidente Trump, lo hace demasiado difícil de como dejar pasar. Siempre fue así, pero tenía un personaje distinto. Ajá. Cuando comenzó a hacerlo era muy confrontacional con la SEC, porque era este rebelde, el que se salía de las áreas de liderazgo, o de las reglas más bien, para ejercer liderazgo. Y este liderazgo lo ejercía justamente como tratando de jugar el juego del me paso de listo con la SEC, empujando los valores por acá, comento esto por acá y subo sin querer las acciones y cosas por el estilo. Se divertía mucho jugando, digamos, con las reglas y se volvió muy confrontacional con la SEC. Hoy la critica y se enfrenta a ellos, pero más desde esta persona que adoptó muy crítica, hago las cosas muy bien y muy derecho, pero que estuvo todo el tiempo rodeado de los escándalos de se está robando datos del gobierno mismo y está jugando incluso con las instituciones que lo atacaron o que lo perseguían en su momento y que hoy tiene poder y les está quitando hasta los edificios en los que estaban instaladas y un poco lo que está haciendo es protegerse de lo que pueda suceder después. Después, hoy lo estamos ya viviendo. Y el tema sería qué tanto pueda regresar la SEC a decirle, mira, hoy ya no estás detrás del escritorio del presidente Trump. El mismo presidente Trump ya declaró que pues tuvo una buena relación contigo, pero ya no está tan seguro de cómo vaya a ser en un futuro. Y aprovechando eso, pues aquí te dejamos una investigación nueva para todo esto. Es decir, él ha traído una confrontación constante que todo indicaba sería una de las razones por las que él cuidaría mucho su puesto y cercanía dentro del gobierno. Era, me cuido y me protejo de la SEC, me aseguro de los contratos que tengo en el gobierno, me aseguro de influir en la legislación que sea conveniente para estas industrias que estoy liderando y de paso me agrego a nuevas industrias en las que mis intereses pudieran estar puestos. Un poco el caso que hemos visto con la inteligencia artificial. Este juego que están jugando la mayoría de los tech bros millonarios, él estaba en la mejor de las posiciones para jugarlo, ¿no? Bueno, y él sí quiso, qué bueno que mencionas lo de la inteligencia artificial, porque al principio parecía como que Elon Musk era el sensato de la habitación, porque estaba pidiendo
mesura en los avances de AI. Paremos y ya, todo y ya se ve legislemos, que todo regulemos. era porque él iba retrasado Claro. y quería que XAI, que es su plataforma de inteligencia artificial, pudiera ganar tiempo y ya está. ¿Qué está pasando con eso, Piso? Aquí hay un cambio de narrativa que se está dando en este momento que es interesantísima, provocada o aderezada por Elon Musk y XAI de forma importante por esto que referías tú. En su momento, cuando la carrera estaba dominada por OpenAI, por Microsoft y por Google con Gemini, digamos, Que Sam Altman de OpenAI Sí. y Musk eran colegas. habían iniciado incluso como cofundadores de Exacto. OpenAI. Y se pelean. Se pelean porque OpenAI nació teóricamente con la misión de ser sin fines de lucro, por el avance y conocimiento en la inteligencia artificial. En el camino, Microsoft encuentra que este avance tecnológico es espectacularmente bueno, pero que además está a varios años de adelanto de lo que ellos podrían haber entregado. E invierten $10,000 millones para poder apoyar su desarrollo y crecimiento. Pero Elon Musk esto lo ve como ya una conversión a lo comercial, lo cual no está tan alejado de la realidad porque Sam Altman, y esto provoca incluso en esos momentos el rompimiento dentro de OpenAI con sus cofundadores adicionales, sí empieza a tener una visión mucho más comercial del potencial que tiene la plataforma. El trabajo con Microsoft se lo hace ver todavía más. Y en este camino, Elon Musk aprovecha para invertir en su propia plataforma de inteligencia artificial y dado que él mismo ve la distancia que habría en capacidades, trata de comprar tiempo en un momento en el que el gobierno se había acercado a la inteligencia artificial y a los fabricantes les había dicho, oye, a ver, ya me pasó con los MP3 y las descargas y los derechos de autor, ya me pasó con las criptomonedas, ya me pasó con las redes sociales, no me va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Me quiero sentar en la mesa. Y el gobierno se sienta a empezar a revisar y en ese momento toda la industria voltea y muy mustiamente dice, gobierno, siéntate, regulemos, necesitamos reglas claras y que esto sea seguro para las personas. Elon Musk aprovecha esto para tratar de para tratar de no permitir que avancen más rápido y detener de alguna forma en la industria. Chécate la idea, ¿no? Tratar de detener esto. ¿Quién te está marcando, Piso? Perdón, por favor, No, no te marcaban a preocupes. Mex o algo así. Disculpen, No, perdón. sí, no te preocupes. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Estaba en la mejor parte del chisme, caray. Ay, esa llamada. Toda la industria voltea y le dice al gobierno, sí, necesitamos regulación. Elon Musk encuentra en este momento la oportunidad de escribir una carta y decir, necesitamos parar toda la inteligencia artificial porque la humanidad estamos en riesgo, y la realidad es que quería apurarse a construir su propio Grok. Hoy, lo que está sucediendo y es muy interesante es que la competencia a nivel mundial ha crecido de tal forma que esta Big Beautiful Bill incluye dentro de su concepción la consideración de que la legislación en torno a la inteligencia artificial en Estados Unidos, los próximos 10 años, Ana, esté exclusivamente supeditada a lo federal. Sí, los estados no exacto. podrían regular su propia inteligencia artificial o regular ciertas acciones, por ejemplo, en pos de sus consumidores, de su ciudadanía, sino que tiene que ser solamente federal. Pero esto implica que reduzcan la cantidad de regulación y la cantidad de fronteras o limitantes que tendría la inteligencia artificial para poder crecer a la rapidez que el mercado global, dicen ahora en Estados Unidos, se requiere. Aquí lo curioso es que es las mismas personas que habían dicho, gobierno, se necesita regular porque esto podría tener un impacto muy negativo si no se hace bien. Hoy están diciendo, gobierno, sí, no regules tanto porque necesitamos correrle. Trump, ¿quieres que le ganemos a China? Sí, no regules tanto. Sí, siento que es todo un tema esta Sí, parte sí, de la sí, sí. inteligencia artificial, pero hay ejemplos cuando el mundo se ha dado cuenta que una tecnología puede, sin regulación, ser el fin de la humanidad, Sí, como sí. la energía nuclear, por Correcto, ejemplo. correcto. Y ahí se da cuenta la humanidad de lo dañino que es y se hacen reglas claras que hasta la fecha rigen. En el caso de la inteligencia artificial no están ahorita dados los incentivos, creo, ¿no? No están dados los incentivos, pero incluso, y miren que se vale con todo el cariño del mundo el anuncio, busquen uno de los podcasts más recientes de Brújula, Ajá. en donde platicamos un poco al respecto. De ahí la relevancia de la llegada o de la aparición en el escenario global del Vaticano y del Sí. Papa León XIV, que se anotan, digamos, como un testigo moral de lo Sí. que está sucediendo en términos de la Es regulación el de inteligencia episodio del artificial. jueves de la semana pasada. Exactamente. Y ahí justamente comentamos esto, que el tener hoy en la iglesia, en el Vaticano,
a un juez que está observando y está viendo por la parte de garantizar la seguridad y la privacidad de las personas como un principio cero de todo esto, me parece súper relevante porque es en el momento preciso en el que todos los demás mustiotes se voltearon a decir, no, siempre no le pongamos tanta regla porque me estoy quedando atrás, ¿no? Exactamente. Pisu, siempre es fascinante escucharte Gracias hablar por la de invitación. tecnología, de Elon Musk, este personaje. Yo no sé qué pasaría si Walter Isaacson tuviera que reescribir esa biografía. Por lo pronto, te agradezco muchísimo. Es un honor estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Ana. Gracias, Pisu.